Hermano José, a ver, hermano José. Ahí sí, ya. Ya. La pregunta, mi hermano, hace rato era que muchas veces cuando leemos la Biblia que más leemos nosotros, que es Reina Valera, muchas veces cuando leemos los saludos paulinos, da la impresión en los saludos paulinos que el apóstol Pablo estuviera hablando de dos personas distintas, porque los saludos paulinos le agregan un de y un del, pero cuando uno lo escudriña más en Biblias antiguas o lo ve en textos originales, uno ve que no dice así, sino que tiene un y, ¿ya? Y Pablo habla de uno solo en los saludos paulinos, pero lamentablemente muchas personas se quedan con eso y tienden a creer que Pablo está hablando de dos personas distintas. Eso es, mi hermano Cerrato, que nos explique cómo realmente, qué está diciendo Pablo en los saludos paulinos. No está hablando de dos, no está hablando de uno. Eso es, mi hermano Cerrato. Bien, hermanito, gracias. Bueno, creo que todos son de Chile, no sé si todos serán de Santiago, todos están en la misma ciudad. ¿Sí? Bueno, si me dicen que sí, la hermana... Yo soy del sur de Chile, de la isla grande de Chile. Usted está conectado aquí con el pastor Carlos Benavides. Amén, pastor, gracias. ¿Pastor de cuál iglesia, disculpe? Iglesia Pentecostal de Chile. ¿Unida o trinitaria? Es trinitaria. Trinitaria, listo, pastor, muchas gracias. La hermana... Dele ahí al micrófono, desactívelo para poder hablar con usted. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy la esposa de Pepe. Ah, ya. Sí. Listo. Sí, estamos acá en Maipú, en Santiago de Chile. Dale, gracias, hermanita. Bueno, vamos entonces a contestar la pregunta del hermano. Muy importante la pregunta porque esto es un tema de nunca acabar. Y es acerca de los saludos paulinos. Nosotros hemos leído en nuestra Biblia: gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Con esto se nos dice, o se nos ha explicado, se nos ha enseñado que evidentemente Pablo creía en una pluralidad de personas, porque allí está mostrando la separación y del Señor Jesucristo. Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. El del evidentemente hace una separación. Y también el en él, como dice Tesalonicenses, y en él, en el Señor Jesucristo. También ese en él, como habla Tesalonicenses, también hace una distinción de varias personas. Ahora, esto reñiría literalmente con lo que es la teología paulina. ¿Por qué reñiría literalmente con lo que es la teología paulina? El pensamiento de Pablo acerca de la deidad. Recordemos algo que Pablo dice en Hechos 24:14, dice: y según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Y en Hechos capítulo 28, verso 23, para que apuntemos allí, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué indica eso? Pues que evidentemente el pensamiento, la teología, la predicación de Pablo no era una predicación, no era una predicación de varias deidades, porque la ley y los profetas hablan de un solo Dios, de un único Dios, de un Dios que es uno, y además dice que no hay otro además de él. Eso lo podemos leer nosotros abundantemente
La ley dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando habla de uno, la ley y los judíos no admiten que Dios sea varias personas divinas. Cuando nosotros hemos dialogado con un judío, los que han tenido la oportunidad de dialogar con un judío, lo que hemos tenido la oportunidad de dialogar con un judío, ellos lo que dicen es que pensar que Dios sean varias personas divinas, eso es paganismo, dicen ellos. Ellos no piensan en ninguna parte de que Dios sean varias personas divinas. La Biblia dice que Dios es uno. Pablo también dice lo mismo, Romanos 3:30. ¿Sí? Dice, vamos a leerlo, por favor, vamos a leerlo allá. Romanos 3:30. Entonces vemos que Pablo dice o confiesa lo que dice la ley y dice que él creía todo lo que estaba en esos escritos. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Gálatas 3:20 también lo dice. Y Pablo lo ratifica en su primer libro a los Corintios, capítulo 8, verso 6, que de una forma literal diría de la siguiente manera. Dice, verso 4 dice, ahora pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nace en el mundo y que no hay más, dice aquí. Dice, el texto griego dice así, kai hoti oudei seos heteros hei me heis, que significa y que ningún Dios o ningún otro Dios, sino uno, dice Pablo, y que ningún otro Dios, sino uno. ¿A quién se refiere? Verso 6, pues para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Ningún otro Dios, dice Pablo. Y solamente hay un Dios. ¿Quién? Para Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y si eso lo colamos con lo que dice, o lo comparamos, discúlpenme la expresión así, si eso lo comparamos con lo que dice la Escritura, vemos que los judíos también dicen que solamente hay un Dios, el cual es Yahvé, Jehová, Yahweh, el Elohim, el yo soy. Para ellos su Dios es uno, y es uno porque no hay otro. No hay otro, es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, vemos en Isaías 37:16, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Solo, escucha la expresión, es decir, tú eres el único Dios. El Salmo 86:10 también dice, y sepan que tu nombre es Jehová, solo tú eres Dios. El Salmo 86:10, ¿sí? Lo que lo hemos leído. Y la Biblia dice que ese Dios es uno, porque no hay otro además de él. Deuteronomio 4:35 y 39 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios y no hay otro. Mire la expresión, no hay otro. Eso es lo que usa allí el escritor. Lo mismo que dice Pablo en el capítulo 8, verso 4. No hay ningún otro Dios, sino solamente uno. ¿Quién? Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Entonces es evidente que el pensamiento, la teología, la predicación de Pablo es completamente monoteísta. Y al hablar de monoteísmo estamos hablando de la creencia en un solo Dios. Monos o monos, que significa único, teos o seos, que significa Dios. Un Dios, único Dios. No hay, para Pablo nunca hemos escuchado a Pablo decir o lo podemos leer, ni a Pablo ni a ninguno de los escritores bíblicos decir, para nosotros solamente hay un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso sería pensar más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, miremos otro último verso, Isaías 45, verso 21. Isaías también usa la expresión otro allí. No hay otro, dice Isaías. Isaías 45, verso 21. Dice,
proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro, escuche bien, ningún otro fuera de mí o además de mí. ¿Por qué no hay ningún otro? Bueno, la Biblia también nos lo responde. ¿Por qué no hay ningún otro? Recuerde que Deuteronomio, Moisés le está enseñando al pueblo, le dice, a ti te fue mostrado, a ustedes se les reveló esto, que Dios es arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro además de él. ¿Por qué no hay otro? Porque no hay semejante a él. Y eso lo dice Jeremías 10, verso 6, donde dice que Jehová es, no hay semejante a ti, oh Jehová, no hay semejante a ti. Jeremías 10:6. También lo dice Segunda de Crónicas, capítulo, vamos a leerlo. Por favor, vamos a leer allá para ser precisos. Segunda de Crónicas, esto lo dice Salomón. Salomón dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, que caminan delante de ti con todo tu corazón. Mire, por eso no hay otro. En el primer libro de Crónicas, también nos dice esto, y esto lo dice David. Si ustedes lo leen, en el verso 20 dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Pero por eso Dios es uno, es único, porque es solo, no hay otro además de él, no hay semejante a él. Y esto es lo que confiesa literalmente Pablo. Entonces, habiendo ya ambientado esto, de dónde Pablo saca todo esto, habiendo ya lo ambientado, entonces será posible, y aquí es donde tenemos que entrar a un estudio etimológico, ¿no? Digámoslo así, un estudio de la raíz, de dónde viene esto. Porque yo les voy a mostrar a ustedes, las dos traducciones. Vamos a ir allí y voy a mostrarles a ustedes dos traducciones bíblicas. Y vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál de las dos traducciones bíblicas es la verdadera? Ya habiendo visto que para Pablo Dios es uno, es único, es solo. ¿Dónde dice Pablo Dios que es único? En 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. ¿Sí? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria. Entonces, para Pablo Dios es único, porque la Biblia dice, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley, los profetas está escrito. Es en la ley, los profetas que dice que Dios es único. Dos textos, Isaías 37, 16 y 20, la palabra misma ahí en griego es monos, único, solo, y el Salmo 86, 10. Tú solo eres Dios, no hay más, no hay otro Dios además de ti. Entonces, por eso Pablo habla, Dios es uno, único, solo, no hay otro además de él, y que ese único Dios es el Padre. Deuteronomio 32, 6, hablando de ese Dios que es uno, único y solo, que no hay otro además de él, dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. Isaías también dice que Jehová es el único Dios. Ya hemos leído algunos versos, y ese Jehová es el Padre. Isaías 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 64, 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces por eso vemos que Pablo nunca dijo que Dios era un plural. No hay un solo escrito en la teología paulina o en el pensamiento paulino o en las cartas. No hay ningún escrito que Pablo diga que Dios sean tres personas, que Dios sea plural, que Dios sean varias personas. No hay ninguno. Siempre habla que Dios es uno, es único, y dice que ese Dios, lo dice Pablo, ese Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Es decir, Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Damos bienvenida a la señora María Fernández. Señora María, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Hermana o amiga? Bien.
Hermana, hermana. en el nombre del Señor Jesús, sí. ¿De Dios cuál? les bendiga. ¿Me Amén. escuchan? Perfecto. Amén. Me costó mucho unirme, Bueno, pero con la ayuda del Señor aquí estoy. Bueno. Bendiciones. gracias. Le ruego un favor, arriba donde está el microfonito, allí le da para que silencie, para que vamos a seguir escuchando, ¿vale? Amén. A ver. Arriba donde sale la vocecita, allí hay un micrófono. ¿Ya le dio? No, pero sigue activado. Desactivado, ¿está bien? No, actívelo para, o sea, póngale la rayita como están los otros. El micrófono con una rayita para que quede desactivado. Eso, muchas gracias. Bueno, entonces, hablando de la teología paulina, nos queda claramente que Pablo no se inventó nada. Pablo no le fue revelado nada. A Pablo lo único que le fue revelado es que Jesucristo era Dios. Y era el Dios de los judíos, el Dios de los padres. Eso fue lo que le fue revelado a Pablo. Que Jesucristo era el Dios de los judíos, el Dios de los padres. Vamos a leer algo aquí. Vamos a leer, por favor. Éxodo capítulo 4. Esto fue lo que le fue revelado a Pablo. Éxodo capítulo 3. Dice así. Capítulo 3, verso 15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y él se me recordará y con él se me recordará por todos los siglos. Esto fue lo único que le fue revelado a Pablo, que Jesucristo era el Dios de los padres, es decir, era el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Dónde observamos eso? Pablo lo relata, Pablo lo dice en su conversión. Hechos capítulo 22, leamos allá. Hechos capítulo 22, Pablo dice allí, leamos, cuando Ananías viene a él, vamos a leerlo todo, dice, Pablo relata su conversión. Mire lo que dice Pablo, dice aquí. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente, me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una gran voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Miremos lo que le va a decir Ananías. Miremos lo que le va a decir Ananías. Ananías no le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, o hermano Saulo, una de las personas de la Trinidad, o hermano Saulo, mire, uno de los tantos dioses que hay, o hermano Saulo, mire, el Dios o el segundo Dios o la segunda persona divina. No le dice eso. Ananías le dice y le expresa quién es Jesús. Leamos, verso 14. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Analicemos esto. Ya miramos que el Dios de los padres, ¿quién es? Yahvé o Jehová, el cual dice que no hay otro además de él, que él es el único Dios, que él es el solo Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra. Ese es el Dios de los padres. Y eso usted lo puede leer también en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 22, para que lo apunten allí. También puede leer que Yahvé o Jehová es el Dios de los padres. Y Ananías le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Cuando usted lee detalladamente la Biblia, va a encontrar que el que escogió a Pablo fue Jesús.
Entonces Jesús es el Dios de los padres. Escuchemos. Hechos capítulo 9. Miremos. Dice, el Señor le dice a Ananías, y el Señor le dijo, levántate, Hechos 9:11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Jesús es el Dios de los padres. ¿Quién es el Dios de los padres? Yahvé o Jehová, que fue el que escogió a Pablo. Ananías le muestra quién es Jesús, el Dios de los padres. Miren, es decir, el único Dios. Por eso Pablo llama a Jesús el único Dios, y ahorita lo vamos a ver. No, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo. Cuando nosotros miramos quién es el justo que había de venir, si usted lo mira, quién es el justo que había de venir, vamos a leerlo en Deuteronomio 32, quién es el justo. Y ese es el que había de venir. Deuteronomio 32 dice así, miremos quién es el justo. Escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Estoy yendo muy rápido? No sé si estoy yendo muy rápido. ¿O está bien? A ver, me hacen así con la manito si está bien. ¿Sí está bien? Hermano Socato, quedé en Deuteronomio 32 y no escuché el verso. Deuteronomio 32:1. Allí estamos leyendo. Okay, porque Ananías le dice, para que veas al justo. Y el justo que había de venir es este. Miremos porque el Dios de los padres, miremos. Escucha cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Gozará como la lluvia mi enseñanza, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandece a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de justicia, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Verso 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Según la Biblia, en Isaías 35, verso 2 y verso 4, dice que Jehová es el que vendría a salvarnos, y Él es el Dios justo. Leámoslo, por favor. Isaías 35, verso 2 y 4 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Deseados de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Escuche bien, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. La versión que dice que Dios vendría en persona es la Torre Samat y la palabra versión española 1975 y la Vulgata Latina. Allí encuentra usted que Dios mismo vendría en persona a salvarnos. Y este es el Dios justo, según Isaías 45. Leamos, por favor. Este es el Dios justo. Dice aquí, por favor. Mire lo que dice. 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo? Y no hay más Dios que yo. Dios justo, no hay otro. Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mire lo que dice el verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, esto tiene una implicación muy grande cuando Isaías dice que Dios le dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él es el Dios justo, Él es el que vendría a salvarnos, Él es el Padre, no, Dios justo. ¿Por qué le dice Isaías, mirad a mí? Ese es un mirar literal. Es un mirar literal. ¿Por qué?
Porque cuando usted lee Isaías 45, 14 y 15, mire lo que le dicen al siervo de Jehová. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, serán tuyos, irán en pos de ti, se pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, mire, ciertamente en ti está Dios. Pablo dice, Dios estaba en Cristo. Es lo que está diciendo conforme a la Escritura. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Pero por qué? Miren lo que le dicen en el verso 15 a este hombre. Verdaderamente tú eres Dios. ¿Dios qué? Que te encubres, el Dios de Israel que salvas. El texto griego es más literal. El texto griego y la Biblia Septuaginta al español es aún más literal. Es lo que tiene la literalidad de este verso. A Dios o a Jesucristo, el siervo de Dios, de Isaías 53, Isaías 42, que vendría a libertarnos del pecado, de la esclavitud, ¿no? Vendría a darle apertura de la cárcel a los cautivos, dice Isaías 42, Isaías 53, es los que hace aquí, ¿no? Dice el verso 13, y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando del siervo. Pero miren lo que le dice, según, para que apunten allí y averigüen, Biblia Septuaginta al español, dice allí literalmente, dice allí, le dicen a este hombre, en ti está Dios, en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Mire lo que le dicen a ese hombre, en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú eres Dios, o tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. Entonces, ¿quién era ese hombre? Era el Dios de Israel. Ese hombre mismo era el Dios de Israel que se encubrió. Ese mismo hombre era el mismo Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Yahvé o Jehová, el cual es el Dios justo. ¿Sí vemos? Por eso Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te escogió. ¿Quién fue ese? Jesús. Para que veas al justo y oiga la voz de su boca. ¿Quién es el justo? El mismo Yahvé, el mismo Jehová, el cual dijo que el mismo que hablaba estaría presente, que él mismo vendría manifestado. Isaías 40. Entonces por eso le dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Había que, cuando él se manifestase, sería mirado literalmente, a punta de la literalidad, es decir, lo que significa mirar, ¿no? Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, el que me mira a mí, ¿a quién ve? ¿A otro Dios? ¿A otra persona divina? No, dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, Ananías, o lo que la Biblia nos revela es que a Jesús no le fue revelado otra cosa. Perdón, a Pablo no le fue revelado otro. Recordemos que Pablo era estrictamente monoteísta, y él mismo lo dice. ¿De la tribu de quién? ¿Quién recuerda? En cuanto a la ley, ¿qué? Y dice, todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era totalmente monoteísta, según la ley irreprensible, dice él, según la ley irreprensible. Entonces Pablo creía lo mismo que creían los judíos de hoy, que Dios es uno y su único Dios es Yahvé o Jehová, o el Elohim, o el gran yo soy, es el único. Pablo creía eso. Pero cuando Cristo viene a él, le es revelado y Ananías le dice, fue el Dios de nuestros padres que te escogió. Ahora, verás al justo. Lo iba a ver y ciertamente lo vio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9, dice, no he visto yo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, no lo he visto yo. Pablo lo había visto. ¿Y quién es ese? El Dios justo. ¿Quién es? El Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, dicho esto, podemos entonces mirar que si nosotros vemos los saludos paulinos desde este punto de vista, entramos en una contradicción. ¿Por qué? Porque según lo que lo vemos en la Reina Valera, nos están mostrando que Pablo hace una separación entre Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, y en el Señor Jesucristo. Entonces, entramos en una contradicción, porque eso sería totalmente contrario a lo que Pablo confiesa, que Dios es uno, que
Dios es único, que ese único Dios o Dios fue manifestado en carne, que él no creía, solamente decía, para mí o para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Ahora, cuando nosotros miramos esto, ahora sí, desde el punto de vista, haciendo una investigación muy seria desde el punto de vista de la etimología, es decir, los que no saben qué es la etimología es la raíz de las palabras. Entonces, si hacemos ese estudio, vamos a encontrar que hay una gran variación entre lo que Pablo escribió y lo que se ha escrito posteriormente a lo que Pablo dijo. Vamos a ver algunos, voy a mostrarles aquí. Permítanme, por favor, voy a tomar la Biblia. Tengan allí abierta la Biblia en los saludos paulinos. Vamos a mirar algunos. Vamos a mirar, por ejemplo, Filipenses. Ábralo ahí en Filipenses, por favor. Ábralo en Filipenses en la Reina Valera. Téngalo allí abierto. Y yo voy a mostrar aquí otra Biblia. Y vamos a mirar cuál es la diferencia. Vamos a mirar la Septuaginta al español. Miremos. Les voy a mostrar. Permítanme, por favor, entro aquí para mostrarles. Entro aquí al programa. Tengan allí la Biblia abierta y me dicen qué diferencia encuentran. Por favor. Ahí tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia Septuaginta al español. La estamos viendo. Díganme qué diferencia encuentran. En el saludo está en el verso 2. Por favor, todos vamos a participar aquí. Todos vamos a participar. ¿Qué diferencia encontramos, hermano Pepe? Por ejemplo, en Reina Valera dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dándonos a entender que son dos personas. Pero yo no alcanzo a leer lo que dice ahí, pero yo más o menos yo sé cómo dice. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bueno, les voy a leer yo. El saludo aquí dice en el verso 2. Voy a resaltarlo. Filipenses 1:2 dice: gracia y paz, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Mire lo que dice. ¿Cómo dice la Reina Valera? Por favor, ¿quién me lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así dice la Reina Valera. La Reina Valera dice así. Pero aquí estamos leyendo algo diferente. Mire, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia encontramos entre la Reina Valera y esta, hermana María Fernández? ¿Qué diferencia encontramos? Claro, o sea, gracias y paz a vosotros, la Reina Valera. Y la otra yo lo veo más claro, como que habla de uno. Listo, la Reina Valera para hermano Pepe. Yo tengo la Reina Valera. Sí, la Reina Valera. Voy a tratar de explicar, mi hermano Cerrado. Mire, la Reina Valera, hubieron algunas, tenemos que pensar y recordar que fue traducida por curas, ¿ya? Fueron copistas, las que se copiaron. Entonces no se ajustaba, el texto original no se ajustaba al dogma que surge en el año 325 más o menos, no se ajustaba. Entonces ellos le pusieron lo que dice acá, y de él. Pero el texto de la Biblia Septuaginta nos dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Es decir, al poner una I hace una unión. Lo que yo quiero es que nos habla de uno. Perdón. Lo que yo quiero es que veamos, hermana María, por favor,
Hermano, por favor, cierren los micrófonos. Les voy a ir preguntando a uno por uno. Cierren los micrófonos, por favor. Hermana María, analice la Reina Valera que usted tiene allí y analice lo que dice este texto. Si quiere, apúntelo. Si no lo alcanza a leer, apúntelo. Lo que dice la Biblia Septuaginta dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia encontramos? ¿Cuál es la diferencia entre la Reina Valera y la Biblia Septuaginta al español? ¿Cuál es la diferencia? Lo que quiero es que usted me resuma en 2 palabritas la diferencia que usted encuentra allí. Dígame cuál es. Abre el micrófono. Abre el micrófono. Claro, ahí especifica vosotros vuestros y nosotros nuestros. O sea, nosotros creemos en nuestro Padre y del Señor Jesús. O sea, como que nos demuestra que Jesús es uno. ¿O no? Bueno, gracias. Bueno, listo. A nosotros, dice usted. No, el texto dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Yo quiero que encuentren cuál es la diferencia. Encontremos cuál es la diferencia. Carlos, Pastor Carlos, ¿cuál es la diferencia? Por favor, cierre el micrófono, hermana María Fernández. Amén. Bueno, en la Biblia que tiene usted ahí en el computador dice: gracia a vosotros y paz. Toma. Y la Reina Valera dice: gracia y paz a vosotros. Eso no hace ninguna diferencia en el texto. No es eso, mi hermano Carlos, con todo respeto. Yo lo que entiendo acá es el I. Que el I en la Biblia Septuaginta no hace división, sino que une, ¿ya? Porque acá en la Reina Valera dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como que si estuviera hablando de otro. Pero la Septuaginta dice: gracia y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Es decir, nos está diciendo el saludo paulino que está hablando de uno solo, que Jesucristo es Dios y Padre. Gracias, hermano. La diferencia no radica en el principio del saludo, porque el orden de los humanos no altera el resultado. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Eso no altera. Gracia y paz. Gracia a vosotros y paz. Es lo mismo que decir gracia y paz a vosotros. Es lo mismo. Pero aquí la segunda parte de Dios, nuestro Padre, ese sería uno. Y de Él, cuando yo le coloco de Él, ahí sí estoy hablando de otro. Del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. La diferencia radica en que la Reina Valera y muchas Biblias más le meten un del en la oración cuando termina Dios o Dios Padre nuestro, y allí después de ese y meten un del Señor Jesucristo. Allí sí haría distinción de dos personas, ese del y ese en él. Ahora, eso es lo que quiero que ustedes miren, que la Biblia Septuaginta al español no lo trae. Y para mí sería más acorde, es más acorde esta traducción que la que tenemos en la Reina Valera, que más acorde al pensamiento, ¿no? Al pensamiento paulino, a lo que Pablo expresó, que solamente hay un Dios, que solamente Dios es único, ¿no? Ese pensamiento. Ahora, cuando Pablo dice que Dios es único, lo hace desde el punto de vista diciendo que es Jesús o manifestando que es Jesús, ese Dios único. Recuerde que la ley dice que solamente hay un Dios único, el cual es Yahvé o Jehová. Y cuando Pablo habla del Dios único según el capítulo 1, verso 17 de la primera carta a Timoteo, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos, amén, no se está refiriendo a alguien distinto a Jesús, se está refiriendo a Jesús. ¿Por qué? Porque el verso 15 lo dice.
Miremos, y el contexto escritural también así lo determina. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recordemos que Pablo dice que él creía todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas, y que de esas escrituras habló de Jesús. Si yo le pregunto a ustedes, según la escritura de los profetas, ¿cómo se llama el Dios? ¿O cómo se llama ese Dios que vendría él mismo a salvarnos? Por favor. ¿Y qué puesto indicaba para el profeta? Por ejemplo, para Isaías. Dígame. Bueno, el Dios que nos habla Isaías que vendría es Jehová, ya, porque nos dice, por ejemplo, Isaías 40, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, y dice, toda carne la verá, dice, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, dice, Ezequiel 34:11, dice Jehová, y yo mismo iré y lo salvaré. En el libro de Osea 13:4 dice Jehová, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios ni otro Salvador, sino a mí. Bien. Y Jehová, perdón, y Jehová es, según lo que leímos, ¿cuál Dios es para Isaías? ¿Es un Dios compuesto o es un Dios único? Es el único Dios. Exactamente. Para todos los profetas, Jehová es el único Dios. Y miren lo que está diciendo, ese es el que vendría a salvarnos. Yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo iré y lo salvaré, dice Jehová, y es el único Dios. Entonces Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El que vendría al mundo a salvar a los pecadores es el único Dios, ¿no? Ese es el que vendría al mundo, haciéndose presente, yo mismo que hablo estaré presente. Por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en el primero toda su clemencia, para ejemplo los que deben de creer en él para vida eterna. Y aquí viene la exaltación de Pablo a Jesucristo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Entonces, cuando Pablo dice que Jesucristo es el único Dios, está diciendo que es el Dios de los profetas, el Dios de los padres, el cual es ese Jehová, el cual a él le fue revelado. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo, vemos que la traducción más acorde al pensamiento paulino o a la teología paulina, para mí sería ese sería mi punto de opinión, que para Pablo dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Allí está diciendo que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Vamos a leer otro, por favor, acompáñenme a leerlo, y vamos a leer 2 de Tesalonicenses. Abra su Biblia, por favor, abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses. También vamos a analizar este saludo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Cómo dice su Biblia, por favor? ¿Quién me dice cómo dice la Biblia Reina Valera? Y vamos a encontrar la diferencia aquí. ¿Cómo dice la Reina Valera, por favor? Amén, hermano. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 1. Gracia y paz a vosotros. El verso 1, ¿cómo dice? El 1. Léame el 1. Léame el 1, por favor. Sí, señor. Ya. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Escuche bien, tome bien. Mira lo que dice la Septuaginta. Le voy a leer lo que dice la Septuaginta. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Escuche bien, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Qué hay de más o qué encontramos de más en la Biblia Reina Valera que no tenga esta? ¿Qué encontramos de más? De más, por favor. Carlos, ¿usted me puede responder qué encontramos de más en la Reina Valera que no tiene esta? Pastor Carlos. Bueno. Mire, estoy aquí leyendo, lo que pasa es que estoy leyendo lo que estaba leyendo ayer, hermano. Sí. La segunda de Tesalonicenses 1 y 2. Cuando nosotros nos referimos al saludo de Pablo, yo creo que también implica
en el estado de que él se encontraba, no se olvide esto, la forma de que él se encontraba para la salud. Y en esta parte, cuando él dice Pablo, Silvano y Timoteo, en la iglesia de los tesalonicenses, dice a las iglesias de tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Sí. Y ustedes, la Biblia que tienen, lo estoy mirando aquí en el computador, dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Está dando la misma concordancia. No sé qué Biblia es la que tiene usted puesta ahí en pantalla. La misma, no es lo mismo. Analice bien las palabras y verá que no es lo mismo. Hay algo en una que no tiene la otra. O hay algo en una que le sobra que no tiene la otra. Eso es lo que yo quiero que usted vea. No es lo mismo. No es lo mismo. Igual como Efesios, Filipenses 1:2, no era lo mismo. Allí vimos que había un del, cosa que la Septuaginta omite el del. La Septuaginta omite el del. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Aquí también hay algo que sobra en la Reina Valera. ¿Usted me puede decir qué es? Tratando de mirar bien aquí la pantalla suya porque yo apúntelo, se lo digo, apúntelo. Es bueno que lo apunte. Sí. Miren lo que dice. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Vuelvo y se lo repito para que lo apunte. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Qué hay de más allí en el texto? En la Reina Valera que no tiene esta. Claro, ahí dice en Dios nuestro Padre. Ajá. En Ahí Dios está la diferencia. está la diferencia allí. En Dios nuestro Padre. ¿No hay otra diferencia? Por supuesto que sí, mi hermano. Perdón, hermano Pepe. Dejemos que él me responda, ¿sí? Discúlpeme. ¿No hay otra diferencia, Carlos? Espérense. Y el Señor. No sé, no encuentro otra. No encuentra otra. Mire, Carlos, perdón. Sí hay otra diferencia. Yo le dije a usted lo que literalmente dice la Reina Valera y lo que literalmente dice esta. Si usted lo lee literalmente en la Reina Valera va a encontrar la diferencia. Y si lee lo que dice esta, vuelvo y se lo leo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Hay algo que la Reina Valera tiene que esta no tiene. Sí. ¿Qué tiene? El. Ajá. Y tiene el en él. La Reina Valera. Claro. Ese en él sí nos indica, amigo Carlos, sí nos indica que hay otra persona llamada Jesucristo. Pero esta Biblia omite en él, lo omite. Y cuando lo omite, entonces nos dice que Jesucristo es el Padre. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ahora, el verso 2 me lo ratifica. Mire lo que dice la Reina Valera, hermano Pepe, dígame. Reina Valera. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y del Señor. Mire lo que dice esta Biblia. Gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Allí también la Reina Valera tiene algo de más que no tiene esta. Hermano Pepe, ¿qué tiene de más la Reina Valera que no tiene esta? ¿Me escuchan, hermano? Sí. Esta Reina Valera tiene y del. El del. El del está de más. El del está de más. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, los saludos paulinos tienen, cuando nosotros analizamos esto, damos la bienvenida a Jorge Parrales. Damos la bienvenida. Bueno, cuando la Reina Valera nos muestra el del y el y en él, eso es una añadidura, ¿no? Y la añadidura la hacen precisamente con
con el fin, con el afán de mostrar que Pablo creía en una pluralidad de personas. Hay un del y hay un y en él en los saludos paulinos, cosa que no existe. No existe. Aquí estamos viendo la Biblia Septuaginta al español. No existe. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Escuche bien. Y Señor. Si existiera el del, si diríamos que hablaríamos de dos. Pero dice y Señor Jesucristo. ¿No? Y el texto 2 es más diciente todavía, el texto 2. Estamos leyendo allí, dice, gracias a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Con esto Pablo nos está diciendo evidentemente que Jesucristo es el Padre. Esto es lo que tiene de mal la Reina Valera. Ahora, yo preguntaría, ¿añadirle a la Biblia es pecado o se puede hacer? ¿Quién le responde? Mire, hay una observación. Claro, Cuando nosotros hemos estudiado la Biblia, especialmente con lo que es la pura Reina Valera, en el caso mío, yo nunca he pescado otra Biblia, siempre pura Reina Valera. Entonces, claro, cuando de repente hay estos estudios que nos muestran otras diferencias con otra Biblia, nosotros no sabemos si la Reina Valera le quitaron o le pusieron, o viceversa. A la otra Biblia le quitaron o le pusieron. Excelente. Pero la pregunta es, ¿añadirle a la Biblia está bien? ¿O quitarle está bien? ¿Añadirle o quitarle está bien? Si yo quiero le quito la Biblia. No se le puede quitar, es como el predicador. Un predicador, si está predicando la palabra de Dios, no puede después estar dando un resumen de su mismo. Si la palabra es de Dios, es la que predicamos es solamente componente a la Biblia. Bien. Por eso hacemos la diferencia entre la Reina Valera con otra Biblia, porque de vuelvo a reiterar, en el caso de nosotros nunca hemos pescado otra Biblia, siempre Reina Valera. Bueno, le voy a demostrar lo que usted dice está bien. Lo que usted dice viene perfecto, nos viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir entonces a lo que es la raíz de la palabra. Hablábamos de etimología cuando comenzamos, ya se va a acabar el tiempo, pero pues podemos hacer, les voy a enviar otro enlace, hermano Pepe, por favor, ya se va a acabar el tiempo es apenas de 1 hora en este programa. Entonces, por favor, les envía de nuevo para que vamos a ver, escúcheme bien, vamos a ver ¿cómo? ¿En qué idioma escribió Pablo, por ejemplo? ¿Quién le dice en qué idioma escribió Pablo? ¿En qué idioma escribieron los apóstoles? Pastor Carlos, ¿qué le han enseñado a usted cuando ha hecho esos estudios? ¿En qué idioma escribió Pablo? Ahora al micrófono, por favor. Nosotros cuando hicimos los estudios de en qué idioma escribieron los apóstoles, porque no solamente estamos hablando aquí especialmente de Pablo, mira, yo lo tengo anotado por ahí, no me acuerdo, ¿para qué voy a estar mintiendo? No me gusta mentir con la Biblia en la mano. Listo. Hermano Pepe, ¿en qué idioma escribió Pablo? Ellos escribían fundamentalmente en griego, ¿ya? Que era como la lengua como la que más se hablaba en esa zona. La Biblia también se escribió en arameo. No, Pablo, estamos hablando de Pablo, en griego. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribió en griego y los apóstoles escribieron en griego a la iglesia? Porque la iglesia era una multitud de personas de diferentes naciones. Y entonces, por ponerse a escribirle a cada uno, ¿en qué nación? Usted es colombiano, venga, le escribo en todo en español. Usted es americano, venga, le escribo en inglés. No, el idioma de todo el imperio romano era uno solo, no era el latín. No era el latín, a pesar de que era romano, era el griego, que era el idioma el cual fue colonizada toda esa parte o toda esa área por el imperio de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Entonces era el griego, ellos escribieron en griego. Vamos a ir a la segunda parte, el hermano Pepe les va a enviar el enlace
para que vamos a la segunda parte y vamos entonces ahora a mirar el texto griego, a ver cómo dice el texto griego. Si el texto griego nos da la razón de que Pablo escribió que Jesucristo es el Padre, o le da la razón a aquellos que dicen que allí donde los saludos llevan un del y del Señor Jesucristo o y en el Señor Jesucristo. Entonces vamos allá, por favor. Bueno, entonces habíamos dicho que si añadirle a la Biblia era justo o quitarle es justo. La Biblia dice: no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Y evidentemente lo que ha hecho esto, los primeros que hicieron en añadirle a la Biblia, pues fueron cuando nace la iglesia tradicional. Ellos son los primeros que le añaden a la Biblia buscando cómo poder argumentar que Jesucristo es otra divinidad y así poder manifestar en la Biblia o mostrar en la Biblia lo que habían demostrado o dicho en sus concilios, que Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad, que había una Trinidad, que habían tres personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas divinas, un Dios verdadero. Pero como no tenían en la Biblia, entonces ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que manipular la Escritura y así poder llenar el mundo entero de su doctrina. Pero cuando nosotros vamos a lo que es cómo escribió Pablo, vamos a encontrar que no está ni el del ni el y en los saludos paulinos. Y vamos a analizar, estamos allí en primera carta o segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a analizar allí y vamos a analizar aquí. Ustedes me van a escuchar lo que significa cada palabra y me van a decir qué fue lo que Pablo no dijo en su saludo. ¿Sí? Miremos a ver. Por ejemplo, comienza diciendo Pablo así. Aquí. Comienza diciendo Paulos, y eso sí está, ¿sí o no? Dice Pablo, ¿sí o no? Paulo significa Pablo. Ahí lo vemos. Paulos significa Pablo. Iniciando el saludo, eso sí está. Dice que significa y, Pablo y Silvanos, que es Silvano. Silvano. Eso también está en la carta que hemos leído. Que significa ahí, Timoseos, que significa o se traduce Timoteo. Entonces dice Pablo, Silvano y Timoteo. Eso sí lo encontramos en la carta. Y Timoteo. Dice te eclesia, a la iglesia. Eclesia significa iglesia. Te eclesia. Entonces dice a la iglesia. También eso lo encontramos aquí en la carta, lo que dice la Biblia Reina Valera. Entonces dice Tesaloniqueon, ¿sí? A la iglesia de los tesalonicenses. Eso también lo encontramos allí en el texto. Dice aquí en, que significa, este es en, que significa, se le traduce al español en, Seo, Dios, este es Dios, Patri, que significa Padre, ahí estamos viendo, Gemon, que es nuestro, que es y, Curio, Señor, Jesucristo, es decir, Jesús o Jesucristo. Entonces, ¿cómo traduciría yo esto? Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y Señor Jesucristo. La pregunta o esto merece que nosotros preguntemos. Merece que nosotros preguntemos esto. ¿Qué sobra de esta carta, de esto que Pablo escribió literalmente? ¿Qué sobra en la Biblia Reina Valera? A ver, hermano Pepe, colabóreme. ¿Qué sobra? Hermano, lo que sobra es en él. Eso está añadido, en él. Según el texto que usted acaba de leer, dice y. ¿Ya? Y también está cambiado porque dice en Dios
Padre nuestro y Señor Jesucristo. Así dice correctamente. Lo que está añadido es en Él, y se cambió el orden también en Dios. En Reina Valera dice en Dios nuestro Padre, y en el texto que usted leyó dice en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ya hay una unión, ahí nos está mostrando que está hablando el apóstol Pablo de uno solo, que es Dios Padre, y ese Dios y Padre tiene un nombre, que es Señor Jesucristo. Mire, Y Señor Jesucristo. mire, para que hayan dos personas en la oración, este en que estoy subrayando, ¿lo están viendo? ¿Sí lo están viendo? Sí. Este en debería ir aquí al medio. Aquí después de este y debería ir ese en. Ahí sí iría Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre nuestro y en el Señor Jesucristo. Allí sí, pero vemos que aquí no está el en. Por lo tanto, es un texto amañado, es un texto añadido, un texto que los señores de la iglesia tradicional, porque fue la iglesia tradicional la que añadió eso, y después de añadirlo, pues ya sabemos que después de eso viene lo que se llama la Reforma, y todo esto pasa ahora sí a manos de los demás grupos cristianos. Pero realmente Pablo nunca escribió que Jesucristo y Dios sean dos. Lo que dice en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Jesucristo. Esto va acorde con lo que es la teología paulina, el pensamiento paulino. Dios es uno, único y solo, y no hay otro además de él, que es lo que escribieron los profetas, y lo que Pablo dice, que según el camino que yo llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Veamos el verso 2, ¿no? Eso es lo que, solamente hay un Dios, un solo Dios, y ese Dios fue el que fue manifestado en carne, el cual es Jesucristo. Entonces, por eso Pablo no escribió de varias personas. Miremos el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Dice, para que lo tengamos en cuenta allí, desde aquí empieza el verso 2, dice Charis, que significa gracia, Jumin, que significa a vosotros, gracia a vosotros, Kei y Eirene, paz, Japoseus, que significa de Dios, Japo significa de Seu, de Dios. Aquí vamos a mirar de Dios, Patros, de Dios Padre, esto significa Padre, Gemon, nuestro, Kei y Curio, Señor, Jesu Cristo y Señor Jesucristo. El texto 2 diría, gracia y paz a vosotros, gracia a vosotros, perdón, literalmente diría, Haris Humin, gracia a vosotros, Kei Erene y paz, Japoseu, de Dios, Patros, Padre, Gemon, nuestro, Kei Curio, Jesucristo y Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz, de Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Es lo que nos diría literalmente el texto. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué hay de más en la Reina Valera? A ver, dígame qué hay de más. Por favor. ¿Quién me dice que hay de más en la Reina Valera? Según la traducción, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Qué hay de más? Sencillo. El del, por mi hermano Cerrato. El del. Y ese del, si lo metemos, entonces sí significaría que tenemos dos personas. Mire, si nosotros llevamos esto a la práctica, a lo que es hoy el español nuestro, si yo digo el abogado y profesor, ¿no? Estaría hablando de ¿cuántos? De uno. De uno. El abogado y profesor es una misma persona. De uno. Pero si yo digo el abogado y el profesor, ¿de cuántos estaría hablando? Dos. Dos. ¿Sí o no?
el abogado y el profesor. ¿Mm? Estaría hablando literalmente de dos, el abogado y el profesor. Y esto lo aplicaron al texto, metiéndole el en, él y el del, porque vemos que lo que escribió literalmente Pablo, o mandó a escribir, no coordina en nada lo que dice la Reina Valera y otras traducciones. Por eso, como decía el pastor Carlos, que a él lo único que le han enseñado es la Reina Valera. Bueno, hoy de verdad, mis hermanos, hoy de verdad, los que nos dedicamos a la predicación, al ministerio, no debemos quedarnos con una sola Biblia. Y más que nada debemos de ahondar, de mirar, de irnos a la raíz de las palabras, al texto literal, y hacernos un estudiecito sobre esto. Entonces, lo que miramos es una adulteración amañada, flagrante, con dolo, ¿sí? Del texto. ¿Para qué? Para argumentar algo que Pablo nunca dijo, ¿no? Entonces, sí hay un dolo en esto, sí hay, porque lo hicieron con conocimiento. Mire, yo cuando terminé esta investigación, le pregunté a una persona que era erudita en griego, trinitario, le pregunté que por qué habían hecho esto, por qué lo hicieron, La persona me dijo que era que porque ellos terminaban de hablar lo que Pablo no había dicho. ¿Sí? Entonces yo le dije, ¿cómo así? Entonces Pablo se equivocó al decir esto, pues. Al omitir el de, al omitir el en, él, Pablo se equivocó. Y ustedes, como si conocen el pensamiento de Pablo, y Pablo se comió la letra I, ustedes conocen el pensamiento de Pablo, por eso ustedes sí le añadieron el en, él y el del. Tuvo que quedar callado. Porque según ellos lo hicieron fue porque Pablo, añadiéndole al pensamiento paulino, o sea, lo que Pablo tenía en su cabeza. Eso es completamente ridículo hablar de esa manera. Pero lo que sí vemos nosotros, mis hermanos, es que hay un dolo al traducir la Biblia como si Pablo hablase de dos personas distintas. Y esto no solamente ocurre con Pablo, esto ocurre también con los demás apóstoles. También ocurre con Santiago, por ejemplo. La carta de Santiago también es una de las más adulteradas que hay, ¿sí? Es una de las más adulteradas. Y todo por cambiar el sentido, porque una palabra, un del, sí cambia el sentido, un él cambia el sentido. Pero, ahora, si trasladamos esto al español, por ejemplo, decimos, el maestro y escritor, Ale Cerrato, ¿a quién se refiere? Solo usted, mi hermano, a una persona. A una Solo persona. usted. Pero mire que el trinitario no acepta, aún con el él, dice el maestro y el escritor, Ale Cerrato, ¿a quién se refiere? A Alex Cerrato, que es maestro y escritor. Exactamente. Hola, y digo lo de maestro porque pues enseño, ¿no? Claro. Pero en la Biblia claramente está mostrando que Dios Padre y Señor tiene un nombre. ¿Cómo se llama? O Pablo claramente está demostrando eso. Dios Padre y Señor tiene un nombre al final. ¿Cómo se llama? Es Jesucristo. Jesucristo. Entonces los saludos paulinos, como lo mostramos en la Biblia Septuaginta al español, sí son más acorde, porque la Biblia Septuaginta al español, voy a mostrarle aquí al hermano, creo que no lo vio. Voy a mostrarle aquí. El hermano creo que no lo vio. La Biblia Septuaginta sí está de acorde a lo que dice esta, a lo que dice el texto griego. La Biblia Septuaginta. Miremos.
Aquí lo estamos presentando. Aquí lo tenemos. Dice, mire lo que dice la Biblia Septuaginta. Pablo, segunda Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo, que fue lo que tradujimos del texto griego. En el texto griego no hay un en él, no lo hay. Y el texto dice, gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces está acorde también a lo que dice Pablo en el texto griego, no está el de él. Ahora, alguno preguntará, ¿y esa Biblia es una traducción unicitaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una traducción unicitaria hecha por la Iglesia del Nombre? ¿Qué dicen ustedes? A ver. No, mi hermano, no. Yo creo que todas esas traducciones, al fin de cuentas, las hizo la Iglesia, los curas, al fin de cuentas. Mire, sí. Pero ¿qué pasó? Que no pudieron cambiarlo todo. Cambiaron algunas partes, pero no lograron cambiar el contexto. Porque, por ejemplo, hermano, en Romanos 9:5 nos dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿ya? Y Oseas 13:4 nos dice, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios ni otro Salvador. Entonces, ahí, ya entendiendo esos dos textos, yo no entiendo cómo las personas no comprenden que si Jesucristo es Dios, no puede ser otro Dios que no sea el mismo Bueno, hermano, del Antiguo Testamento manifestado en carne. Así es. Pero miremos. Esta traducción no es unicitaria. Lo que pasa es que hay dos clases de traducciones. Una dinámica y otra literal. ¿Qué son las traducciones dinámicas? Las traducciones dinámicas son en las que el traductor mete o escribe lo que según él cree que da a entender el escritor o el autor. Es una traducción subjetiva. ¿Sí me están entendiendo? Las traducciones dinámicas son traducciones donde el traductor mete o traduce lo que según él piensa que está transmitiendo el autor. Entonces es una traducción subjetiva, es decir, no es totalmente literal, sino que el traductor dice, no, como me dijo este señor, no es que nosotros hacemos eso porque pensamos que Pablo lo que quiso decir fue esto, que Dios Padre es uno y Jesucristo es otro. Entonces por eso está esa traducción así. Y hay traducciones literales. Esto es una traducción literal. Lo que literalmente está escrito o fue escrito por el autor, que se llaman traducciones objetivas, ¿no? Que se transmite es el pensamiento del autor, no el pensamiento del traductor o del lector, ¿no? Pues cuando uno es subjetivo es porque le da la interpretación que uno cree a algo que leyó, pero cuando uno es objetivo le da la interpretación a algo que leyó, pero que es el pensamiento del autor, no de uno. Igualmente sucede con las traducciones. Entonces, tenemos estos dos tipos de traducciones. Esta traducción es una traducción literal de lo que dice el texto griego. Entonces, no es una traducción dinámica, es una traducción literal. Y entonces, en base a esto, podemos concluir que lo que Pablo transmitió en los saludos paulinos es de acorde a lo que él dijo. Dios es uno, único y solo, que ese único Dios se llama Jesucristo, porque Jesucristo es el único Dios, el Dios de los padres que le fue revelado a él, el justo, que vendría a salvarnos, y por eso Pablo en sus saludos dice que Jesucristo es el único Dios. Eso sería todo, mis hermanos. Que es el único Dios, que es el único Dios y Padre, ¿no? Absolutamente, es el único Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Bueno, ahí el mundo entenderá.
El Rey de Reyes. Ahí la palabra no se contradice, la palabra es tan linda, la unicidad es tan bonita, porque uno lo empieza a estudiar y entiende Zacarías y lee y entiende tantas cosas lindas, por ejemplo la enseñanza que ha dado últimamente hermano Cerrato sobre yo digo, el Señor y el burrito. El Señor y el burrito. Cuando uno escucha el Señor y el burrito y uno entiende, wow, y se le revela el libro de Zacarías cuando dice, y Jehová será visto, ¿ya? Wow, sobre un asnillo, hijo de asna, y ahí nos damos cuenta que se cumple esa profecía en nuestro Señor Jesucristo cuando se manifiesta en carne. Ahí Amén. es visto el Señor. Bueno, hermano. Así que es muy linda la unicidad. Yo le agradezco mucho, mi hermano, Cerrato, por darse el tiempo de enseñar esto. Así que muchísimas gracias, mi hermano. Ahora, lo aprecio. Gracias, mi hermano, también se le aprecia. Gracias. Ahora que suba, vamos a subir la conferencia. Se la comparte al pastor Carlos, compártale. Veo que el hombre como que a través de mi mamá se la voy a compartir. Se fue como disgustado porque como que no. Entonces compártasela para que él vea que el texto original no muestra a dos personas. Se la comparte. Claro. ¿Listo? Bueno, Dios les bendiga. Sí. Muchas gracias por todo.